Recibiendo ahora con gran gusto al diputado Álvaro Dastugue. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Un gusto, Daniel, un gusto, contento de estar con ustedes. Acá estamos con Juliana. Recién se fue el subsecretario de Trabajo y Seguridad Social, advirtiendo del error que él entiende cometen los partidos de la oposición, salvo Cabildo Abierto, de no integrarse a este diálogo social. Más allá de que vamos a hablar de otros temas, ¿un comentario sobre este, Álvaro? Ya integramos el diálogo social en el periodo pasado, no solamente lo integramos, sino que compartimos con toda la oposición en aquel momento los temas y los proyectos que íbamos a tratar. Luego de eso hubo un diálogo, más que un diálogo, una oportunidad para que la ciudadanía se exprese, y se expresó. Por lo tanto, volver a tocar el tema de nuevo, volver a convocar a la ciudadanía a hablar del mismo tema, me parece que no es necesario. Ya hay una expresión pública y también una expresión democrática. O sea, esas comisiones que se arman para empezar a hablar, empezamos y nunca sabemos cuándo terminamos de hablar. La experiencia que tengo yo es que nunca se sacan muchas conclusiones de esos diálogos sociales, pero bueno, por eso entendemos el Partido Nacional y el Partido Colorado que no debemos integrar el diálogo social propuesto por el Ejecutivo. No es ceder un espacio, un lugar, sobre todo considerando lo que decía Barreto, que esto es una convocatoria mucho más amplia, que va mucho más allá de la seguridad social, que tiene que ver con los cuidados también. Bueno, yo no sé si es que cedemos o no cedemos. Nosotros en esta oportunidad, según la forma y el contenido del diálogo social, creemos que el diálogo ya fue dado y ya está. O sea, ya está estipulado lo que nosotros pensamos, lo que el Partido Nacional piensa y lo que la ciudadanía piensa. Por lo tanto, no creemos que sea ceder, ya tuvimos experiencia en aquellos diálogos sociales que Tabaré Vázquez convocaba, que empezábamos y no terminábamos y no habían muchas conclusiones en los diálogos sociales. Por lo tanto, perder tiempo creemos que no es necesario cuando hay tantas cosas que debemos hacerlas de una. Uh-huh. Preside la Comisión de Adicciones en el Parlamento. Este es uno de los principales temas por lo que lo convocamos en la jornada de hoy. Y se encendió una alarma con este informe de la ONU vinculado al consumo de drogas. Posiciona a Uruguay en un escalafón bastante preocupante. ¿Qué se puede hacer desde el Parlamento? ¿Cómo tomaron este informe en la Comisión? Yo creo que era algo previsible y que sabíamos que iba a acontecer. Yo he sido muy crítico en las políticas públicas sobre adicción y sobre drogas en nuestro país, tanto en los últimos 15 años de gobierno del Frente Amplio, como en los propios 5 años de nuestro gobierno, el gobierno del Partido Nacional, de la coalición republicana. Creo que lo único que hemos hecho nosotros desde el sistema político, incluyo a todos los partidos en la misma bolsa, es promover el consumo, banalizar el consumo y bajar la percepción del riesgo de nuestros niños y adolescentes relacionado al consumo de drogas. Por eso es que era obvio que la ONU, porque no así la Junta Nacional de Drogas, en las encuestas y en los censos que se hicieron en el último periodo, arrojó lo mismo que arrojó este organismo internacional, al cual lamentablemente debo decirlo que le creo más y creo que lo ha hecho con una mayor neutralidad para arrojar los datos. Era obvio que iba a suceder esto, era obvio que iba a bajar la edad de inicio, cosas que nos va la vida, ¿no? O sea, nosotros, el sistema político ya no puede mirar más para el costado, el sistema político no puede omitir esta pandemia oculta y no tan oculta que vivimos aquí en Uruguay. Por lo tanto, en la comisión, yo he citado a la Junta Nacional de Drogas a que se haga presente en la comisión de adicción para, primero, que hagan el análisis de este informe que tú decías, Juliana, de la ONU, y después para preguntarle qué vamos a hacer en los próximos 4 años y medio que ellos van a presidir las juntas, cuáles serán las políticas nacionales sobre droga y adicción. No lo sabemos, no hay absolutamente nada en estos 6 meses del gobierno de Yamandu Orsi, no hay nada relacionado al tema drogas. Le consultaremos. Uh-huh. Vamos a repasar algunos de los datos de este informe que, por ejemplo, señala que en diferentes países Uruguay es el primer consumidor de cannabis, éxtasis y opioides de América Latina, mientras que está segundo en consumo de cocaína y opiáceos. También habla sobre la prevalencia del cannabis, es la más alta en el país, seguido después por Argentina, Chile, Guayana. Bueno, en fin, ¿qué se puede hacer? Somos los peores de la clase, digamos. Somos los peores de la clase. Somos los peores de la clase, porque si hay algo que está totalmente comprobado es que el consumo de drogas es totalmente nocivo para la salud
y para el futuro de las personas que consumen. O sea, ya no estamos con aquel discurso de, bueno, que no hace tan mal, como cuando se inició la regulación del cannabis, que era algo que no era tan dañino. Hoy queda comprobado que tanto el cannabis, la cocaína, la pasta base, los opioides, el éxtasis, y todo es destructivo para el ser humano. Por lo tanto, somos los peores de la clase, seguro. Y creo yo que somos los peores de la clase porque no ha existido un control de la demanda de sustancias. O sea, no han existido políticas publicitarias, no ha existido políticas educativas, no ha existido en nuestro país políticas preventivas. Al contrario, la percepción del riesgo de nuestros jóvenes, como yo recién decía, cada vez es menor. A ver, yo tengo 45 años y fui adolescente, fui joven y consumí, como seguramente un porcentaje muy importante de nuestros ciudadanos. Pero en aquel tiempo había un temor a meterse en ese camino. Yo crecí con mis papás diciéndome no te metas en la droga porque no sabes dónde vas a terminar, o con mis abuelos educándome allá por Tacuarembó, o habían ciertas barreras éticas, morales, que frenaban o te hacían pensar. Hoy está totalmente banalizado. Yo charlo con adolescentes, yo charlo con jóvenes y está totalmente banalizado. O sea, el concepto es no está mal, no hace nada. Por lo tanto, tenemos un problema mirando hacia adelante. Por lo tanto, tenemos un problema desde el punto de vista de la demanda. Tenemos un problema desde el punto de vista de la oferta. Cada vez hay más narcotráfico y cada vez vemos, lamentablemente, más boca de pasta base y todas las conocemos, ¿no? Porque seguramente los oyentes que me están escuchando, Daniel, a la vuelta de la manzana saben dónde hay una, enfrente donde hay otra, atrás donde hay otra. Yo salgo de mi casa y sé que hay 4 bocas de pasta base a 2 cuadras de mi casa. Ya las denunciamos, ya hablamos con los comisarios, hablamos con los oficiales y siguen ahí, hay 4 en las próximas. O sea, de la oferta estamos fracasando con total éxito, por decirlo de alguna forma. De la demanda no hacemos nada y aquellos que ya están sumergidos en el tema de la adicción, que sería la pata de la rehabilitación, es muy difícil. El gobierno ha fracasado con total éxito, los centros públicos como el Portal Amarillo, Casa Abierta, Puertas del Sur, brillan por su ausencia, tienen 12 o 13 chicos cuando tenemos un universo que todos lo conocemos porque andamos en la calle. O sea, esto no hay que hacer una encuesta, los vemos en los semáforos, en la esquina. Sí, Álvaro, ¿qué hacer para que tu discurso no sea aquello que tiene que ver con la corrección política? Simplemente decir lo que es obvio, establecer estos diagnósticos que no solo lo hacen a nivel nacional, sino también organismos internacionales. ¿Y qué hacer para suponer que efectivamente hay un interés en cambiar? Correcto. Porque fuiste un severo crítico de las políticas antidrogas llevadas adelante por la coalición republicana que integraste. Exacto. Y ahora parece más natural que, siendo el Frente Amplio el gobierno, Exacto, también tengas un rol mucho más firme en la oposición. Pero la gente, con todo derecho, legítimamente, sí, fantástico, mucho bla bla, pero ¿y qué se hace? Bien, nosotros en todo el periodo, hace 10 años que yo soy legislador, o sea, casi 10 años y medio, y siempre estuve en la Comisión de Adicciones porque es algo que me apasiona y es algo que vivo, además. Yo vivo con chicos, vivo en un centro donde están internados 100 y algo de chicos, y soy voluntario de una organización que tenemos en este momento más de 1.300 personas internadas saliendo de situación de adicciones. O sea, es algo que lo vivo y me apasiona. Yo cada vez que cité a la Junta Nacional y en estos he presentado muchísimos proyectos de ley. Por ejemplo, algo que no nos compete al Parlamento, pero que era una cuestión para empujar, la obligatoriedad que en los centros educativos existan programas de educación y prevención. La obligatoriedad que en segundo, tercero y cuarto años del liceo todas las aulas de clase, todos los centros educativos tengan tareas multidisciplinarias y actividades multidisciplinarias que vayan en la línea de la prevención y concientización. O sea, para mí, Daniel, a nosotros nos va el futuro de nuestros pibes educándolos y diciéndoles una vez más que el drogarse o iniciar en la droga no sabe dónde vas a terminar. O sea, esos límites están totalmente derribados, la percepción del riesgo es casi cero. Por lo tanto, primero pensemos en los que tenemos hoy y en los que vienen dentro de 2 o 3 años, que van a tener 14 años, 15 años, que es la edad de inicio, que la ONU dijo que ahora se redujo, está alrededor de entre los 13 y 14 años. Por lo tanto, programas de concientización, se lo dije a Daniel Radío como secretario en la Junta Nacional de Drogas en el periodo pasado. Nos va la vida que saquemos en publicidad, nos va la vida que saquemos en carteles callejeros, nos va la vida en que nos metamos en los centros de estudio a hablar del tema, pero no se ha hecho
absolutamente nada. Luego que hablé, perdón Juliana, luego que hablé en el periodo pasado un poquito, unas cosas con la Junta Nacional, en la comisión, se hicieron algunas cosas, pero es como un granito de arena en el mar, o sea, en la playa, es muy poquito, tiene que ser algo contundente. Yo recuerdo cuando tenía 13 años, a ver Daniel si recordás, habían algunas campañas publicitarias con calcamonías que decían mejor vivir sin drogas. Yo no sé por qué me acuerdo tantos de ellas, porque fue algo tan masivo y tan grande que a mí me quedó mejor vivir sin drogas, vivo sin drogas, cosas sencillas, pero que con la fuerza del gobierno y con la fuerza de todas las instituciones podemos llegar al interior de nuestros adolescentes. ¿Y qué aliento se puede dar desde el ámbito parlamentario teniendo en cuenta que se necesita un trabajo interinstitucional? Totalmente. Hablas del narcotráfico, Ministerio del Interior, campañas, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Educación. ¿Qué aliento le da ahí el Parlamento? ¿Qué se puede hacer desde el Parlamento? La Junta Nacional de Droga tiene una comisión que la integran estas instituciones y algunas más con el Ministerio de Desarrollo Social. Obviamente, el aterrizaje de la Junta Nacional citada por mi persona, seguramente en el mes que viene, va a poner el tema sobre la mesa de nuevo y vamos a decir, bueno, vamos a trabajar en el tema, vamos a hacer algo. Lo que a mí me ha quedado claro en la última discusión que tuvimos en la sesión del Parlamento con aquel proyecto de ley de internación compulsiva, después de 7-8 horas que estuvimos los 99 diputados, legisladores, hablando sobre el tema, opinando sobre el tema y proponiendo sobre el tema, la conclusión fue que no sabemos qué hacer con la cantidad de jóvenes que hoy están adictos y menos con los que sabemos que van a entrar a la adicción. O sea, tuvimos 7 horas discutiendo, el Estado gastó, los ciudadanos con el pago de impuestos gastaron miles de pesos para que lleguemos a la conclusión que no sabemos qué hacer. Bueno, si no sabemos qué hacer acá, tomemos ejemplo. Vayamos, por ejemplo, a algunos países del mundo como Islandia, que ha hecho un trabajo excepcional relacionado lo educativo, preventivo con el deporte. Abrieron plazas de deporte por todos lados, multiplicaron por no sé cuánto, pusieron instructores, convocaron a los adolescentes y a los jóvenes a hacer deporte, ahí mismo daban las charlas preventivas, involucraron en campeonatos barriales y los chicos en vez de estar en las esquinas, aburridos, sin hacer nada, que es donde surge el primer porro, y después que surge el primer porro surge la línea de cocaína y después no sabemos dónde termina, los involucraron en un sistema deportivo concientizativo que bajaron muchísimo el porcentaje de consumo. Uh-huh. Sí, el asunto es, también como decía Juliana, ¿no? La percepción de que las personas sepan que efectivamente se empieza a recorrer un camino. Exacto. Ensayos, teoría. Exacto. Hay una cantidad enorme en los últimos años. Y lo único que pasa es que crece el consumo. Exactamente. ¿Cómo se ataca también ese fenómeno? O sea, allí hay naturalmente la posibilidad de educar, de sensibilizar, de concientizar. Vos decías de los cartelitos aquellos, de los stickers. Exacto. Pero lo único que ha pasado es que el consumo sigue creciendo. Pero porque desde hace 20 años no hacemos nada, Daniel. Pero porque nada, nada. Esos cartelitos que yo traigo memoria, yo tenía 10, 15 años cuando los vi. Pero hace 20 años que lo único que hacemos es ponemos el tema sobre la mesa. Yo critiqué mucho la Junta Nacional. Hablaban de turismo canábico. Sí. Hablaban de cannabis dentro de los centros carcelarios, de las cárceles. Hablaban de aumentar el pegue del cannabis. Hablaban de bajar el precio porque el cannabis del narcotráfico era más barato que el oficial. Lo único que se hacía era hablar para aumentar el consumo. Porque esos temas que yo te acabo de nombrar fueron mucho más fuertes, visibles y ruidosos que lo casi nada que se hizo preventivamente. Y la liberalización total, por ejemplo, o sea, dejar de lado el concepto asociado al prohibicionismo. Yo creo que sería total y absolutamente destructivo. No hay dato científico de que eso nos podría mejorar. En el mundo no existe. Los teóricos que afirman, y algunos legisladores y una escuela que afirma ese tema no tienen ninguna evidencia científica. O sea, están haciendo futurología creyendo que su opinión es válida y va a solucionar un tema que para mí no va por ese lado. Yo vuelvo a repetir, yo creo que la educación, la prevención y la concientización es lo más importante que tenemos para hacer de aquí hacia adelante. Bien, Álvaro, muchas gracias por estos minutos. Hay temas políticos que seguramente nos convocarán en el futuro, pero hay una polémica fuerte con la presidencia de tu directorio. Álvaro Delgado todavía tiene dudas o en principio consulta respecto a la pertenencia o no
de renunciar al Senado. Y hay algunos de tus colegas legisladores que le han dicho, no, señor, renuncie y dedíquese 24/7 al directorio del Partido Nacional, que este momento lo demanda. Pienso exactamente lo mismo que mis colegas afirman. Yo creo que Álvaro Delgado tiene que renunciar al Senado de la República y dedicarse full time a presidir el Partido Nacional, que no está en una buena situación, no hemos quedado en una buena situación y él es directamente responsable de la situación que está hoy el Partido Nacional. Por lo tanto, debería dedicar toda su fuerza, el 100% de su fuerza, capacidad y recursos, a volver a poner el partido donde tendría que haber estado en este momento, que es continuar en el gobierno. Muchas gracias. A ti. Gracias.